Resúmenes de audiolibros cristianos, transmitido por cortesía de Radio Misionera Caminando con mi Dios. Para ofrecer un análisis más detallado de Liberarte de las maldiciones generacionales, según el orden de Melquisedec, aprende de Francis Myles. Te exponemos los temas clave, estrategias y métodos que Francis Myles presenta en su obra, la cual busca enseñar cómo romper maldiciones generacionales desde una perspectiva cristiana, apoyándose en el orden de Melquisedec. 1. Comprensión de las maldiciones generacionales. Punto clave. Myles describe las maldiciones generacionales como patrones negativos que se transmiten de una generación a otra. A menudo se ven en ciclos de pobreza, enfermedad, divorcio o adicciones dentro de una misma familia. Estrategias. La clave es identificar y entender cómo las acciones o pecados pasados de los ancestros pueden estar influyendo en la vida actual. Métodos. Realizar un análisis profundo de la historia familiar, prestando atención a patrones destructivos recurrentes. Este proceso también incluye pedirle al Espíritu Santo que revele cualquier vínculo espiritual o pecado ancestral específico que aún esté afectando. 2. La autoridad del orden de Melquisedec. Punto clave. Melquisedec, quien es considerado en la Biblia como un sacerdote eterno, representa una autoridad espiritual única que apunta a Cristo. Myles sostiene que los creyentes pueden alinearse con esta autoridad para liberarse de las maldiciones. Estrategias. La alineación espiritual con el orden de Melquisedec es esencial para recibir protección y poder espiritual para romper con las maldiciones generacionales. Métodos. A través de oraciones de consagración y entrega, el creyente puede alinearse espiritualmente con el orden de Melquisedec para establecer un manto de protección sobre su vida y su linaje, encomendándose a la guía y la gracia de Dios. 3. Identificación de raíces legales y espirituales de las maldiciones. Punto clave. Myles enseña que las maldiciones pueden estar, legalmente, justificadas en el ámbito espiritual por acciones o pactos de generaciones pasadas. Estrategias. Identificar y confesar cualquier pecado o acuerdo hecho por los ancestros para anular cualquier derecho legal que las fuerzas malignas puedan tener sobre la vida de uno. Métodos. El uso de oraciones específicas para renunciar a pactos y pecados ancestrales, basadas en versículos bíblicos que afirman el poder redentor de Cristo. Estas oraciones incluyen invocar la sangre de Jesús y declarar la libertad espiritual sobre el linaje. 4. Renovación de la mente para la liberación. Punto clave. Myles señala que la verdadera liberación también requiere una transformación de la mente. Los pensamientos y creencias negativos pueden contribuir a la perpetuación de maldiciones. Estrategias. Usar versículos de la Biblia y declaraciones positivas como herramienta para reemplazar pensamientos dañinos por pensamientos alineados con la palabra de Dios. Métodos. Practicar una confesión diaria de escrituras que afirmen la libertad en Cristo y rechacen cualquier creencia negativa. También se sugiere la visualización de uno mismo viviendo bajo la bendición y la libertad. 5. Oración e intercesión en el orden de Melquisedec. Punto clave. Myles destaca el poder de la oración intercesora en el orden de Melquisedec como medio para romper las maldiciones y recibir protección divina. Estrategias. Realizar oraciones específicas invocando la autoridad de Cristo bajo el orden de Melquisedec, buscando así la intervención divina. Métodos. Se sugieren oraciones precisas de intercesión que piden a Dios romper con las maldiciones y establecer un nuevo pacto de bendición en la familia. Estas oraciones buscan el poder del Espíritu Santo para actuar en áreas específicas de la vida familiar. 6. Adopción de la identidad en Cristo. Punto clave. El autor enfatiza la importancia de adoptar plenamente la identidad en Cristo como parte de la liberación. Creer en la obra de Cristo en la cruz ayuda a los creyentes a verse como redimidos y libres. Estrategias. Entender que uno es una nueva creación en Cristo y que las viejas ataduras ya no tienen poder sobre su vida. Métodos. Meditar en versículos sobre la identidad en Cristo, como en Efesios y Romanos, y realizar visualizaciones espirituales en las que uno se ve como una persona liberada y bendecida en Cristo. La práctica de declaraciones diarias reafirma esta identidad. 7. Establecimiento de bendiciones generacionales. Punto clave. Además de romper maldiciones, Myles enseña cómo establecer bendiciones generacionales que continúen en la familia. Estrategias. Realizar oraciones y actos que transmitan bendiciones espirituales a los descendientes y establezcan un legado de fe y prosperidad. Métodos. Oraciones de bendición sobre los hijos y nietos, declaraciones proféticas y actos simbólicos como la dedicación de los hijos a Dios.
Estas prácticas buscan asegurar que los descendientes vivan bajo la gracia y la protección divina. 8. Prácticas de fortalecimiento espiritual. Punto clave. Para mantener la liberación y la protección espiritual, el autor recomienda prácticas como el ayuno, la meditación en la palabra de Dios y el perdón. Estrategias. Practicar el ayuno como un acto de disciplina espiritual que fortalece la oración y permite una conexión más profunda con Dios. Métodos. El ayuno regular para fortalecer la oración y el perdón para eliminar cualquier resentimiento o atadura emocional que pueda abrir puertas a la influencia maligna. También se sugiere la meditación diaria de pasajes bíblicos para reforzar el estado espiritual de libertad y paz. 9. Liberación y protección continua. Punto clave. Myers explica que la liberación es un proceso continuo y que, para mantenerse libre de maldiciones, es importante mantener una vida espiritual activa. Estrategias. Establecer un estilo de vida basado en la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con Dios para mantener la liberación. Métodos. Practicar regularmente el estudio bíblico y la oración, asistir a congregaciones de fe que apoyen y fortalezcan el desarrollo espiritual, y rodearse de otros creyentes que apoyen el crecimiento espiritual. En conjunto, liberarte de las maldiciones generacionales, según el orden de Melquisedec, presenta un enfoque integral que une enseñanza bíblica, oración y prácticas espirituales para ayudar a los creyentes a liberarse de las maldiciones generacionales y a construir un legado de bendición y fe. Resúmenes de audiolibros cristianos, transmitido por cortesía de Radio Misionera Caminando con mi Dios.